Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Dans la classe d'aujourd'hui, on va apprendre les nombres en français. Los nombres en francés, nombre signifie números. En el video de hoy vamos a aprender los números en francés. Lo vamos a aprender de manera fácil, explicando la pronunciación de cada uno de ellos. Lo vamos a hacer con ejemplos de películas y libros para que puedan aprenderlos fácilmente. Ça c'est Franceseando con Coti et on commence. Vamos a empezar con los números desde el 0 al 20. Una vez que sepamos bien esos 20 números, vamos a poder armar los otros que sigan. Entonces, el primer número es el número 0. 0. Tenemos una Z, el número 0 empieza con Z, y siempre tenemos que pronunciarlo como una abeja. Siempre que tenemos la Z en francés, vamos a pronunciar como Z, ¿oui? 0. Y la R siempre en francés es gutural, por lo tanto hay que empezar a trabajar esta parte de la garganta. 0. El segundo número, el número 1. Se escribe con dos letras, UN, y esta pronunciación puede variar. En realidad antes se pronunciaba de otra manera esta grafía. Estas dos letras, ¿sí? Siempre que uno las encuentra en una palabra, van a pronunciarse de dos maneras. En realidad una ya no se usa más. En Francia ya está desapareciendo esa pronunciación y se estila más a pronunciarlo haciendo como una E nasal. ¿Bien? Antes este número se pronunciaba con la boca como un poco para adelante. Antes se decía pero como en Francia empezaron a notar que ya nadie pronunciaba de esa manera, o era muy poco lo que se pronunciaba, empezó a pasarse a la pronunciación de la E nasal. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una leve sonrisa y vamos a hacer una E nasal, que ya hemos explicado en el video anterior que nasal significa que el aire sale desde la nariz y de la boca al mismo tiempo. Trabajan las dos partes, ¿oui? Entonces vamos a hacer una leve sonrisa y tenemos que bajar todo esto. Tiene que sentir acá una leve presión. ¿Oui? Y la lengua también tenemos que prestar atención a que esté baja. Tienen que pensar en cada parte de su boca cómo está funcionando para poder ayudarse mejor cuando ustedes vean estas palabras. ¿Oui? El número 2. ¿Oui? 2. Vamos a tener 4 letras, pero como ustedes saben en francés casi nunca se pronuncian todas las letras. Entonces tenemos 2. ¿Oui? La grafía, las letras E, U, se pronuncian como con la boca para adelante. ¿Oui? 2. Así se va a pronunciar el número 2. 2. Le número 3. Bien, 3. La OI siempre en francés se pronuncia wa. Entonces vamos a decir 3. Comme les 3 mousquetaires de Jules Verne, bien, todos conocemos los 3 mosqueteros, o Les 3 petits cochons, bien, un cuento muy conocido, también tradicional. Entonces, 3 se pronuncia como wa, 3. Y la CC en este caso no se pronuncia. Sí se va a pronunciar cuando la palabra que venga después empiece con vocal. Por ejemplo, si yo digo 3 ans, ¿sí? Si yo quiero decir 3 años, esa S final va a pasar a pronunciarse como una Z porque está en contacto con una vocal de la próxima palabra. ¿Bien? Entonces, les voy a ir dando estos tips de pronunciación, pero hay que saber que hay excepciones. Vamos con el número 4. ¿Bien? Tenemos una Q y una U que se pronuncia K, ¿sí? 4. Y la E final no se pronuncia. Como la película 4 mariages et un enterrement. Una película de comedia muy conocida. El próximo número, el número 5. ¿Oui? 5. Ahí tenemos una I y una N que se pronuncia E nasal también. 5. Y la Q se va a pronunciar como una K, ¿sí? Cuando el número 5 está solo. Está acompañado de otra palabra después que empieza con consonante, no se va a pronunciar el sonido de K. Entonces podemos decir 500. Para decir 500, ¿sí? Vamos a tener que poner el número 5 más la palabra 100, que ya la vamos a ver, pero esa Q no se va a pronunciar. Entonces se puede escuchar 500. Justo tenemos dos nasales. Una es E nasal, 100, y la otra es 100. ¿Oui? 500.
ahí la Q final, ¿sí? El sonido de K no se está pronunciando. Le numéro 6, como en inglés, 6. La X final se está pronunciando como una S, ¿bien? Pero va a pasar lo mismo que con la palabra 3, con la palabra 3, que cuando tenemos otra palabra que le sigue, que empieza con vocal, por ejemplo, queremos decir 6 años, 6 ans. Al agregarle la palabra años al 6, ese sonido de S se está pronunciando como una Z también, ¿sí? Esto es lo que se llama en francés la liaison. Hay que amigarse con esto porque es un fenómeno de pronunciación que se produce en este caso, cuando una palabra pasa a pronunciarse de otra manera por el contacto de una siguiente palabra, ¿ya? Entonces, la palabra sola, 6, se dice sis. En cambio, cuando hace contacto con otra, con una vocal, se va a decir 6 ans, ¿sí? Se está pronunciando como una Z. Luego tenemos el número 7. Le número 7, esa P no se pronuncia, ¿oui? 7. Y hacemos también una leve sonrisa. Esa E que está ahí es un poquito abierta. 7, 7. Como por ejemplo, Les 7 nains, el cuento de Blanche Neige et les 7 nains. ¿Oui? Bien, el siguiente número, le número 8. 8. Esa UI se va a pronunciar como una U, pero el sonido tienen que sentir como que se resbala por los labios, ¿oui? 8, 8. Es como el sonido de oui, ¿sí? Oui, 8. Hay que poner la boca bien para adelante. 8. Bien. Luego tenemos el número 9. 9. Esa EU se pronuncia también como una E, podríamos decir, pero haciendo la boca como una O. 9. 9. Esa F final se pronuncia como F. ¿Por qué digo eso? Porque con el contacto de la palabra años, esta F se pronuncia como una V corta. Oui, le français est compliqué, en el sentido de que hay muchas excepciones. Entonces, cuando decimos neuf, se pronuncia como una F. Pero cuando está en contacto con la palabra años, se va a decir neuf ans. Neuf ans. Oui, se está pronunciando como una V corta. Donc, luego tenemos el número 10. 10. Es el mismo caso que 6, oui, que 6. La X final se pronuncia como S, 10, pero el contacto con una palabra que empieza con vocal o con H se va a pronunciar Z, como 10 ans. 10 ans. Entonces, acá tenemos los 10 primeros números. Vamos ahora con el número 11. 11. La O y la N es una O nasal. Bien. 11. 11. Bien, hay que abrir bien la boca y nasal también tiene que estar trabajando la nariz. 11. Bien. Tienen que empezar a practicar la pronunciación. También pueden usar para las nasales, pueden taparse un poquito la nariz y empezar a sentir ese sonido. 11. ¿Sí? Número 12. 12. Bien. Esa O, U, se pronuncia U en español. U. ¿Sí? Acá no hay nada diferente. 12. Y se está pronunciando esta Z final. 12. Le número 13. 13. ¿Sí? Esa E, I, también se pronuncia como una E, un poquito abierta. 13. Pronunciamos la Z final siempre como haciendo una abejita. Esa es la diferencia que tenemos en el español con el francés, que la Z hay que pronunciarla un poquito más fuerte. ¿Sí? Luego, le número 14. 14. ¿Sí? La Q y la U se pronuncia como una K. Y acá la O hay que abrirla un poquito más. 14. 14. Como por ejemplo, la fiesta francesa, c'est quand la fête nationale en France? Le 14 juillet, oui, es la fiesta nacional en Francia. Le número 15. 15. La IN, acuérdense que es una E nasal, entonces 15. 15. Vamos ahora con el número 16. 16. Como en 13, vamos a decir ahora 16. 16. Para decir 17, voy a decir 17. Oui, voy a poner la palabra 10, tiré, oui, un guión, 7. 17. 17. Comme le film
17 ans encore de Zac Efron. Número 18. 18. Bien. Sumamos la palabra 10-8. Y acá pasa lo mismo. La X que tenemos del 10, ¿sí? El sonido de S, cuando se junta con la H, pasa a pronunciarse como una Z. Por eso podemos entender 18, ¿sí? 18. Ahí está pronunciándose esa Z bien sonora. El número 19, agregamos 10-9. 19. 19. Y el número 20 se dice 20. 20. Tenemos la I y la N, que es una E nasal, ¿sí? 20. Y la GT no se pronuncian, pero solamente en el caso del 20. Entonces vamos a decir 20. 20. Para decir 21, ¿sí? Que esto en realidad va a pasar con todos los números 21, 31, 41, 51 y 61, ¿sí? Vamos a agregarle al número, y al 20, la conjunción, es la conjunción I, nuestra I, ¿sí? Que unimos las frases, por ejemplo. Entonces tenemos 20 et 1. Esta T final del 20, del 20, esa T final se va a pasar a pronunciar ahora porque tenemos la E del E, ¿sí? Entonces podemos escuchar 21. 21. Luego tenemos al número 22, ¿sí? Entonces a partir de acá la T final se va a pasar a pronunciar, pero también un poco más suave, ¿bien? Entonces podemos decir 22, 20, 20, ¿sí? 22, 23, ¿sí? Ahí es como que se juntan las dos T. 23, 24, 25, 26, 27, 28, ahí la T también se está pronunciando porque se junta con la H, 28 y 29. ¿Bien? Así vamos a formar los números. Hasta el número 69 vamos a ir formando así. La decena que necesito más la otra cifra. Entonces vamos a ver el número 30 ahora. Oui, le número 30. 30. ¿Bien? Esa EN es una A nasal, entonces vamos a poner la boca para decir una A y bajamos la mandíbula. 30. 30. Lo mismo que en el 21, para decir 31 le voy a agregar la palabra E. Oui, entonces vamos a decir 30 et 1. 30 et 1. Por ejemplo, vamos a ir salteando en algunos para no hacer todos, porque ya esto es armar. Vamos a hacer el 35, ¿sí? Tomamos la palabra 30, le pongo el tiré y luego le agrego la cifra 5, por ejemplo. O 37, ¿sí? 30 tiré 7. Bien, y así vamos a ir formando. Le número 40. Tenemos la Q y la U que se pronuncia K. 40. 40. La AN también es una A nasal. 40. Para decir 41 voy a poner la palabra 40 et 1. Oui, 40 et 1. Para el 41. 40-4. Ou 48. 48, 50. Bien. 50. 50. Bien, vimos los números desde el 0 al 20. Hay que tener bien en cuenta estos números para poder formar los otros. Bien, la pronunciación, oui, de las consonantes, cuándo hay que pronunciar, cuándo no. Todo lo que vimos en el video hay que tenerlo en cuenta. Muchos tips. Te animo a que practiques la escritura, la pronunciación de todos los números y de las palabras que vamos viendo hasta ahora, de las frases. Bien, que practiques porque así es como se aprende un idioma, practicando y estudiando. On se voit la prochaine classe. À toutes!